quiero contarles de un tema muy especial, un tema particular. Y se trata del daño que causa la ingesta de las baterías en niños. Es un tema muy interesante, es un tema que está afectando a muchos niños, es un tema que va en incremento, que del 2010 a 2019, de este corte de tiempo, de este seguimiento que se le había dado en todos los servicios de urgencia, empezaron a contar cuántas personas, cuántos niños o adultos acudían a urgencias con o tenían el diagnóstico de ingesta de baterías de litio. Ustedes saben que las baterías de litio, pues el día de hoy por hoy, son la fuente de energía más utilizada y lo usamos en relojes, en controles, en celulares, drones, cualquier cosa que sea eléctrica, que se mueva. Entonces, en este estudio ellos decían, bueno, del 2010 al 2019 se reportaron en todos los servicios de urgencia de Estados Unidos más de 70,000 visitas a urgencia por el motivo de la ingesta de una batería de litio. Sobre todo, la gran mayoría, estamos hablando del 85%, son por la ingesta de baterías de litio planas, estas que son como para relojes, pero ya no son para relojes, se utilizan para muchas cosas, ¿no? ¿Y quiénes eran los que sufrían de este accidente? Pues la gran mayoría eran menores de 9 años y de estos el grupo más afectado eran los niños de 1 a 2 años. ¿Cuál es el peligro de que se coman una batería? El peligro es muy importante, o sea, los daños son importantes, ¿sí? Pueden ser muy graves o mortales incluso, y les voy a decir por qué. El material que tiene la batería, si uno no notifica, no avisa, no se da cuenta, el material es corrosivo y entonces se empieza a oxidar y el material que tiene la batería empieza a quemar todo lo que toca y las quemaduras empiezan a las pocas horas, o sea, no tienen que pasar mucho tiempo. Empieza a quemar la mucosa del estómago y esa mucosa del estómago genera una úlcera, o sea, un orificio que puede perforar el estómago, pero también puede perforar el intestino. Entonces, gravísimo. Y de hecho, es una urgencia que requiere una intervención quirúrgica donde bajo anestesia se introduce un endoscopio, que es un aparato de endoscopía, donde con una pinza tomamos la batería y tratamos de ver el daño que tiene la mucosa del intestino. Si no hay una perforación evidente, si se logró hacer el procedimiento de manera oportuna y rápida, pues no habrá sangrado, no habrá perforación y todo quedará en un susto. Pero si por el contrario lo hay, entonces es un riesgo que puede ser mortal. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud. Bienvenidos también a toda la audiencia que me escucha por redes sociales. Gracias por estar conectados, por estar escuchando el programa, un programa más de este programa suyo como mío que hemos denominado Escucha tu Salud con tu servidor, el Dr. Jaime del Río. Y el día de hoy es un día especial, ya empezamos el mes de septiembre, hoy es 5 de septiembre del año 2022, y bueno, hay muchas noticias, hay cosas interesantes que vamos a comentar. Nos acercamos al aniversario del programa. En realidad el aniversario es el día 7 de septiembre. Vamos a empezar el tercer año de programa. Qué fácil, pero aquí estamos con muchas ganas y seguiremos. Y bueno, he decidido también dar algunos giros al programa, presentarles secciones nuevas, unas cosas más interesantes en el sentido de más noticias, actualización en temas de salud. Vaya, les iré explicando cómo poco a poco vamos a ir cambiando el formato del programa para hacerlo más dinámico, más interesante, más amigable. Y por supuesto tendremos nuestras secciones, las habituales de
editorial, de los temas, de las preguntas y respuestas, que es parte fundamental de este programa, ¿no? Así que les doy la bienvenida, les saludo con mucho afecto y vamos a empezar este programa del 5 de septiembre. Septiembre es un mes con muchos contrastes, ¿no? Tenemos por un lado las fiestas patrias, que sin duda son una cosa que a todos nos llega, nos llena y nos apasiona festejar estas fechas. Tenemos otras muchas fechas que conmemorar, fechas sin duda más simbólicas, ¿no? Pero también tenemos fechas tristes, como las fechas del 19 de septiembre, los terremotos que se han presentado, las pérdidas de vidas. Es un mes complicado, es un mes de contrastes. Y bueno, pues también, ¿por qué no? No estaría mal, y hablaremos un poco de la prevención de desastres y cómo actuar en ellos. Esto es algo que en alguno de los programas de este mes lo vamos a abordar, porque es importante saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer en un desastre. Tenemos desastres que estamos viendo gracias al cambio climático, ¿no? Tenemos las lluvias torrenciales que se han presentado en el norte, en Monterrey, donde desgraciadamente familias han sido arrastradas incluso dentro de sus vehículos, y bueno, pues se las traga el caudal y no volvemos a saber de ellos. Son casos aislados, afortunadamente, pero desafortunadamente son casos que enlutecen a una o a varias familias. Así que esto es lo que queremos evitar, esto es lo que queremos prevenir. Son cosas que no podemos luchar contra la naturaleza. Son cosas que también, desgraciadamente, por esto del cambio climático se van a seguir presentando. Inundaciones, ciclones, sequías, como ya las vimos. Entonces, de alguna manera tendremos que apostar para adaptarnos y también, por otro lado, contribuir para cuidar el medio ambiente y disminuir a toda costa la producción de gases de efecto invernadero. Ya en un programa hablamos de lo que era el efecto de los gases de efecto invernadero, de la contaminación, de la inversión térmica. Entonces, espero que sea un tema familiar, y si no escuchan el programa, búsquenlo por ahí, está muy interesante. ¿Ok? Bueno, recuerden que este programa se transmite por la frecuencia de imperfecto.com.mx en la modalidad de radio. Ya cada vez me da mucho gusto decirlo, la audiencia o los radioescuchas son cada vez más. Somos una comunidad grande, siempre hay gente que está ahí conectada desde antes de las 5 de la tarde, sabiendo que el programa siempre entra 5 aproximadamente. Y también cada vez más, y eso con gusto también lo digo, la gente que se conecta a través de las diferentes plataformas como YouTube, como Facebook Live, y a través también de los podcasts de Spotify, de Google Podcast o de Anchor, que también están escuchando este contenido y lo están reproduciendo. Depende del estilo de vida, depende de las necesidades de cada quien, pero la información es la misma y aquí está. Así que bienvenidos todos, y espero que este programa, este esfuerzo que se hace para llevarlo a todos ustedes, pues cada vez haga que la cantidad de personas que lo escuchan, el mensaje llegue a cada vez más personas, a cada vez más suscriptores, y así poder tener más y mejor información y que ayude más y mejor a las personas. Les decía al principio de hace unos minutos que el día 8 de septiembre se cumple el tercer aniversario de este programa. Empezamos el tercer año de transmisión, y pues es un motivo de gran orgullo y también de festejar, sobre todo en este mes también, este mes patrio, porque se dice fácil, pero la verdad es que atrás de todo lo que se ve aquí o lo que se escucha hay un gran trabajo de muchas personas comprometidas que lo hacemos prácticamente por el gusto
por el amor a esto. Y bueno, pues seguiremos trabajando y seguiremos llevando todo este mensaje, toda esta información a todos ustedes. Fíjense que vamos a tener nuevas secciones, ¿no? Voy a tratar de estar siempre dando los titulares de salud más importantes, ahora que pues ya el COVID está menguando, y esperemos que ahí se quede, que ya no es una cosa que, a pesar de que está presente y a pesar de que todavía no se logra erradicar, y que dudo mucho que logremos hacerlo, pues los números, las cifras van bajando, y también afortunada y desafortunadamente el número de personas que han fallecido. También el número de vacunas cada vez más se incrementa. Hay noticias sobre todo en torno a la vacunación, a los refuerzos. Hay noticias también que tienen que ver con la enfermedad de la viruela del simio. Hay noticias también relacionadas con otras enfermedades, otros lanzamientos, políticas de salud. Todo eso lo vamos a abordar, y también abordaremos un tema de interés que yo escogeré de manera al gusto, que creo que es importante. Hoy hablaremos de eso también. Les tengo esa sección nueva que voy a estrenar, y les quiero también anunciar que estoy buscando talentos, estoy buscando personas que quieran participar en este programa. ¿Cómo? Les voy a decir. Para todos aquellos chavos jóvenes, porque me interesa también llegar a este grupo, universitarios que están en los primeros años de la carrera de comunicaciones y que quieren participar y que quieren exponer su contenido, su material. Yo los invito a que me escriban, me manden un correo. Se trata de lo siguiente: les voy a dar durante un mes un espacio de tiempo no mayor a 10 minutos, donde ustedes van a desarrollar un proyecto, y van a, por supuesto, un proyecto que esté relacionado con la salud, cómo impactar a una comunidad, cómo llevar más salud, cómo llevar más información, algo que tenga que ver con la salud, que ayude a la comunidad o a alguna familia o a alguna persona, y de esa manera tendrán un espacio dentro de este programa, porque estoy interesado en también ver las propuestas de los jóvenes, de los más chavos, para también alimentar esta parte del público, ¿okay? Así que les voy a dar mi correo, se los voy a poner por el programa aquí, o me lo pueden escribir también en chat, y ya yo les copio un correo como ustedes quieran. Mi correo es, lo voy a decir y lo voy a dejar escrito: delriojaime@yahoo.com. Es muy sencillo: delriojaime@yahoo.com. Ahí escríbanme si saben de alguien, si creen que a alguien le interese, pues cuéntenle, platíquenle, y aquí estaremos en la mejor disposición. Espero que alguien se anime, o que varios se animen, para que podamos tener mucho más contenido, mucho más información y un programa mucho más completo. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a otras notas. Déjenme les cuento sobre las noticias más importantes que están ahorita en el mundo. Y vamos a hablar de lo primero, de la viruela del mono. Entonces, la viruela del mono, fíjense que poco a poco, lentamente, ha ido incrementando sus números. Más o menos estamos hablando que en el mundo ya hay unos 53,000 casos de viruela del mono. Ahí va, poco a poco, poco a poco. Es relativamente poco si lo queremos comparar contra los casos de COVID, ¿no? Por millones se daban los casos de COVID, ¿no? Pero bueno, 53,000 casos tampoco son despreciables, y es algo que preocupa, ¿no? Déjenme les cuento, les voy a contar un poquito de la cronología de cómo se fue dando esto, sobre todo en
los países que son los más afectados. Debo decir que en este momento el país más afectado es por mucho los Estados Unidos de América. Ellos tienen casi 20,000 casos, o sea, casi el 40% del total de casos en el mundo está localizado en Estados Unidos. Y los estados que más casos reportan son en primer lugar California, en segundo lugar Nueva York. Así que, y ahí se van distribuyendo los demás, ¿no? Entonces, todos los estados tienen algunos cientos de casos, algunas decenas, otros tienen por miles, como estos que acabo de mencionar, pero casi 20,000 casos en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en México? En México, bueno, hasta ahorita se han reportado, esta información tiene un par de días que no ha sido actualizada, pero 504 casos, ¿no? Y de eso sabemos también que en las principales capitales es donde está mayormente localizado, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, es donde se encuentra el mayor número de casos. Así que no perdamos de vista esto, no dejemos de preocuparnos, pero sigamos ocupándonos. Les he contado que en programas anteriores que difícilmente se va a poner esta viruela del mono se va a convertir en una pandemia o en una cosa tan alarmante como lo que hemos vivido. Naturalmente todos tenemos miedo de que esto se convierta en una cosa como la que ya hemos vivido, pero debo decir y reiteradamente repetir que la transmisión de este virus es mucho más lenta, es mucho menos eficiente para transmitirse, se necesita el contacto directo, la transmisión por gotitas de aire o de saliva es sumamente ineficiente, se necesita el contacto directo, el contacto con las secreciones, en las mucosas, entonces también no es tan fácil. Y otro punto muy importante, o sea, en el mundo han fallecido 15 personas nada más. O sea, de estos 53,000 casos, 15 personas. Si nosotros sacamos la tasa de letalidad, es sumamente baja, sumamente baja. Y de estos, la mayoría han muerto en África, en Nigeria, principalmente, pero no me lo van a creer, también en Reino Unido, en España, ¿sí? En Perú, o sea, también en otros países, incluso países europeos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues resulta que las personas que han fallecido son población vulnerable, población que tiene defectos en la inmunidad, población que tiene o personas que tienen a lo mejor alguna enfermedad crónico terminal, tienen algún tipo de inmunodepresión o su sistema inmune muy deprimido, son gente muy grande o gente de muy corta edad, y eso condiciona que la respuesta del sistema inmunológico sea ineficiente. Y es por eso que ellos han perdido la vida, ¿no? Pues no dejemos de preocuparnos porque a pesar de que solo hay 15 personas que han fallecido, pues tener una enfermedad de este tipo conlleva a una cuarentena que es bastante larga, a la aparición de lesiones que son también muy llamativas, que son dolorosas y que también tienen sus síntomas que incomodan, fiebre, dolores musculares, pues sensación de cansancio, un poco de fiebre, la presencia de ganglios y adenopatías, principalmente submaxilares, axilares, inguinales, que son las principales características, ¿no? Y por supuesto a la semana el brote de vesículas que te llena todo el cuerpo y que también, si no se manejan adecuadamente, o se infectan o te dejan cicatrices toda la vida. ¿Ok? Fíjense que la primera vez que se empezó a describir o se describió el primer caso de viruela del mono fue en 1958. Y ustedes no lo van a creer, pero no fue en África, ¿no? Fue en Dinamarca, ¿sí? En un laboratorio donde tenían a varios monitos o chimpancés y estaban haciendo algunos tipos de experimento y en ellos empezaron a ver este brote. No fue hasta el 2003 donde el primer brote se presentó en los Estados Unidos. Y ahí resulta que trajeron unos perros que venían de Ghana y estos perros tenían el virus y estaban presentando los brotes y lograron contagiar a algunas personas, a algunos humanos. Todo esto son los antecedentes. Hasta ese entonces la tasa de mortalidad de esta enfermedad era del 6,
del 3 y 6%, o sea, la tasa de letalidad. Ellos se morían de 100 personas y morían entre 3 y 6 personas. Actualmente, ya lo dijimos, es menos de 1%, es sumamente baja. Con los números que llevamos, como del 0.01%. Entonces, en Estados Unidos se sospecha que el primer caso empezó por ahí junio del 21, pero bueno, no se confirmó. Sin embargo, ya a partir de mayo de este año del 2022, sí se reportó el primer caso en un adulto que había viajado de estos países endémicos en África, y ahí empezó el problema en Estados Unidos. Para junio se logró identificar que ya había una transmisión de un humano a su mascota, un perro. Ahí empezaba a haber más casos, había más información, más noticias de esto, y fue hasta julio en donde ya se decretó que esta infección, esta variante de virus, pues era una variante que era una emergencia mundial de salud, no una pandemia. Las diferencias son los números. Y entonces también Estados Unidos, al estar viendo que cómo empezaba el virus a replicarse en todos los estados, también en agosto declaró una emergencia nacional de salud con los poco más, casi 20,000 casos que tiene hasta el momento. También cosas importantes. Estados Unidos empezó a movilizar su vacuna que tenía para la vacuna de la viruela humana para tratar la vacuna de la viruela del mono. Entonces, hasta el día de hoy ha determinado o ha decretado el gobierno de Estados Unidos que se repartan 1.8 millones de vacunas que tienen ellos listos para aplicar a la población de riesgo. O sea, no es para toda la población, sino solo para las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son? Las que ya digo, son adultos mayores, adultos con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, cardiopatías, problemas de cáncer, diabetes, hipertensión, adultos que tienen problemas con la inmunidad, algún tipo de inmunodeficiencia, o que tienen una enfermedad reumatológica y reciben un tratamiento que deprime al sistema inmunológico para que su enfermedad de base no progrese, ¿sí? Entonces, esos son los pacientes que están en población de riesgo. Pacientes con VIH o SIDA también son pacientes que están en población de riesgo. Esos son los que se van a vacunar. Y curiosamente, algunos médicos, científicos, lograron identificar con la cantidad de vacuna que tenían, si inoculaban ellos con otra técnica y lograban inocular la mitad de la vacuna, tenían el mismo efecto que si ponían la vacuna de manera subcutánea. Es decir, en otras palabras, anteriormente la vacuna se tenía que poner en un depósito graso, ¿sí? ¿No? Como en el pliegue del brazo, o podía ser un depósito graso o subcutáneo, le llamamos, incluso a nivel abdominal, ¿no? Para que identifiquemos dónde hay este tejido adiposo. Normalmente lo hacemos en la zona del brazo. Y ellos entonces lograron identificar que si inoculaban por vía subcutánea, es decir, introducían la aguja prácticamente a 90 grados sobre la piel tiene un espesor en micras, que puede ser algún par de milímetros, y si lo depositaban solo por debajo de la piel, tal como nos inoculamos la vacuna de la tuberculosis, la BCG, la que tenemos en el brazo que nos deja la marquita, así se tiene que inocular, o sea que no es una técnica nueva. Esta se absorbía y generaba una inmunogenicidad, o sea, una respuesta inmunológica adecuada, y podían tener o impactar un mayor número de población al aplicar más vacunas. Esto es un dato muy interesante. Entonces, en eso estamos con el tema de la viruela del mono, ¿ok? Ahora, vamos con otro tema, otro titular, y son las vacunas del COVID. Y lo que está pasando, el caso en China. El caso en China es particular, ¿no? China fue el primer país que exportó esta infección por coronavirus a todo el mundo, bajo circunstancias muy oscuras que nunca se pudieron esclarecer. Todavía existe el debate si el COVID se creó, si el COVID vino de otro animal. No se sabe. Los
científicos que mandó la Organización Mundial de la Salud a China a investigar no fueron bien recibidos, fueron bloqueados, no se les entregó toda la información. Por lo tanto, hasta el día de hoy, y aunque la conclusión es que no fue un virus creado en un laboratorio, pues tampoco está claro qué fue lo que pasó. En fin, China tiene en este momento a 70 ciudades, más de 300 millones de personas, 300 millones de personas en un aislamiento total. ¿Por qué? Porque los casos de coronavirus están en aumento en China. ¿Y esto a qué se debe? A que son tantos millones de chinos y tan pocas vacunas que se han aplicado, que naturalmente pues vienen los brotes y los brotes y los brotes. Y usted me va a decir, ¿y a mí qué me importa lo que le pase a los chinos? Pues sí nos importa, porque desgraciadamente, por pensar así, nos agarró a todo el mundo con un pie en la cama o cojeando, porque no lo esperábamos realmente, ¿no? Particularmente México, donde se decía que iba a ser una gripita, que iba a durar unos meses, que solo iba a haber así en un volumen o una cifra catastrófica, solo 60,000 muertos. Pues ya vieron que no fue así, ¿no? En México tenemos, de acuerdo a los cálculos más conservadores, utilizando el exceso de mortalidad y modelos matemáticos, por lo menos 600, 700 mil personas que han perdido la vida. Entonces no fue un catarrito, no fue una gripita. Y volviendo al caso de China, los chinos están parando toda la actividad, tanto económica como la movilidad, para contener el virus. Vimos, y por la experiencia en el mundo sabemos, que no es el modelo más eficiente, no es lo que se debe de hacer. Sin embargo, ellos están aplicando pues prácticamente con un régimen militar este tipo de disposiciones, y así la controlan. Pues ahí mismo en China, el Ministerio de Salud de China acaba de aprobar la vacuna contra el COVID de CanSino Biotech por medio de aplicación inhalada, es decir, en la nariz. Es un nuevo modelo de administración de la vacuna, que se ha visto que tiene buenos efectos protectores, que genera anticuerpos, y bueno, ya se aceptó. Se espera que en las próximas semanas se logren entregar el resto de los estudios que hacen falta para confirmar su seguridad y su eficacia, y que así de esta manera se pueda aplicar de manera masiva a todas las personas. Yo creo que es mucho más fácil aplicar una vacuna por vía nasal que por vía subcutánea, ¿no? Seguramente serán otras formas de conservar el biológico, a lo mejor la cadena de red de frío, de que es mucho más económica aplicar esta vacuna y mucho más fácil y más rápido, lo es. Así que les estaré informando sobre los avances y sobre el estado que guarda esta vacuna de aplicación intranasal de CanSino, ¿no? Recuerden que la vez pasada les dije que Moderna y Pfizer acababa la FDA de autorizar la aplicación del refuerzo para todas aquellas vacunas para todas aquellas personas que se habían aplicado ya su esquema de vacunación contra COVID, y les autorizaba el refuerzo de estas dos compañías, Moderna y Pfizer, porque el refuerzo tenía la variante de Omicron más la variante original, y recomendaba que todos se fueran a vacunar. Entonces, en eso está, y ya están empezando a aplicar esta vacuna en los Estados Unidos. Así que si tienes tú la opción o la posibilidad de viajar, pues no dudes en ponértela, que seguramente va a ser de gran ayuda y te va a proteger. ¿Ok? Bien, bueno, esas son las notas más importantes, creo yo, de esta semana. Y quiero contarles de un tema muy especial, un tema particular, y se trata del daño que causa la ingesta de las baterías en niños. Es un tema muy interesante, es un tema que está afectando a muchos niños, es un tema que va en incremento, es un tema que
Ahorita les voy a dar las cifras. Yo en cuanto las empecé a escuchar, a leer, pues me pareció sumamente impactante cómo se ha incrementado esta ingesta accidental de baterías en los menores de edad en más del doble de casos de una década a otra, o en los últimos 9 años. Y ahorita van a ver por qué. En un estudio publicado en una revista en los Estados Unidos prestigiada de ciencias médicas, pues ellos decían que del 2010 a 2019, de este corte de tiempo, de este seguimiento que se le había dado en todos los servicios de urgencia, empezaron a contar cuántas personas, cuántos niños o adultos acudían a urgencias con o tenían el diagnóstico de ingesta de baterías de litio. Ustedes saben que las baterías de litio, pues el día de hoy por hoy, son la fuente de energía más utilizada y lo usamos en relojes, en controles, en celulares, en baterías de auto, baterías de cámaras, ¿qué les gusta? Drones, cualquier cosa que sea eléctrica, que se mueva, que queremos tener un mando a distancia, llaves de autos, controles para cualquier cosa. Pues bueno, todos ellos tienen baterías de litio, que también es el material más utilizado. Entonces, en este estudio ellos decían, bueno, del 2010 al 2019 se reportaron en todos los servicios de urgencia de Estados Unidos más de 70,000 visitas a urgencia por el motivo de la ingesta de una batería de litio. Sobre todo, la gran mayoría, estamos hablando del 85%, son por la ingesta de baterías de litio planas, estas que son como para relojes, pero ya no son para relojes, se utilizan para muchas cosas, ¿no? ¿Y quiénes eran los que sufrían de este accidente? Pues la gran mayoría eran menores de 9 años, y de estos el grupo más afectado eran los niños de 1 a 2 años. ¿Ok? Pues, otra vez, nuevamente, 70,000 casos, un poco más, en 9 años. Y de estos 70,000 casos, la gran mayoría lo hacía por ingesta de batería de litio plana. Prácticamente todos eran menores de 9 años, ¿no? Porque ya después de esa edad ya son más conscientes y ya miden el peligro. Y prácticamente el grueso estaba repartido en 1 a 2 años, o de 0 a 2 años. ¿Ok? Entonces, estaban ellos alarmados, los servicios de salud, porque pues se habría incrementado en más del 85% el número de casos o de visitas en relación con los 9-10 años anteriores. O sea, del 2000 al 2010 o al 2009, de 2000 a 2009 y de 2010 a 2019. Entonces, ¿por qué se debe esto? Pues naturalmente porque cada vez es más el uso que le damos a estas baterías, y los pequeños siempre han sido curiosos, y como parte de su desarrollo, la etapa oral, o la etapa que se ocurre en los primeros 2 años de vida, donde todo lo llevan a la boca para probar su sabor, su consistencia, es la forma en que ellos exploran el mundo, pues se comen las baterías. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el peligro de que se coman una batería? El peligro es muy importante, o sea, los daños son importantes, ¿sí? Pueden ser muy graves o mortales incluso, y les voy a decir por qué. El material que tiene la batería, si uno no notifica, no avisa, no se da cuenta, el material es corrosivo y entonces se empieza a oxidar, y el material que tiene la batería empieza a quemar todo lo que toca, y las quemaduras empiezan a las pocas horas, o sea, no tienen que pasar mucho tiempo. Empieza a quemar la mucosa del estómago, y esa mucosa del estómago genera una úlcera, o sea, un orificio que puede perforar el estómago, pero también puede perforar el intestino. Entonces, gravísimo. Y de hecho, es una urgencia que requiere una intervención quirúrgica, donde bajo anestesia se introduce un endoscopio, que es un aparato de endoscopía, donde con una pinza tomamos la batería y tratamos de ver el daño que tiene
la mucosa del intestino. Si no hay una perforación evidente, si se logró hacer el procedimiento de manera oportuna y rápida, pues no habrá sangrado, no habrá perforación y todo quedará en un susto. Pero si por el contrario lo hay, entonces es un riesgo que puede ser mortal, ¿no? Un sangrado de tubo digestivo, una hemorragia intestinal, una perforación por una úlcera, además del dolor que esto va a causar, que es increíble, pues la posibilidad de tener complicaciones o la muerte es alta. Y no se recomienda que a los infantes, que a los chiquitos uno les inflige el vómito, porque si la batería se llega a ir a la vía aérea, es todavía mucho peor el daño, ¿no? Además de que se puede asfixiar nuestro paciente. Entonces, no manipular, llegar rápidamente a urgencias, no dar ningún tipo de líquido ni nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las baterías y las baterías de litio, que son las que más fácilmente se pueden, baterías planas, se pueden los pequeños tragar. Recomendaciones. Mis recomendaciones son buscar siempre tener aparatos, controles, mandos a distancia, todo, y hay incluso ahora, utilizan unas pequeñas pijas como unos tornillitos, en donde para tener acceso al mando de pilas, tiene uno que utilizar un destornillador. Yo creo que es lo más adecuado. Todos los juguetes y aparatos que tienen los niños, a excepción de los chinos, desgraciadamente, que he visto, todos tienen este tipo de protección, porque saben que ellos se los van a comer. Entonces, si ven un juguete ahorita en su cumpleaños, en esta Navidad, y no tiene esta protección, no lo compren. O si lo van a comprar, pues péguenlo. Yo particularmente lo hacía cuando mis hijos estaban muy pequeños y llegaba a mis manos un juguete chino y no tenía estas protecciones, lo pegaba con la loca, con este pegamento adhesivo, y sabía que no iba a volver a funcionar el juguete, pero en ello iba la seguridad de mi hijo, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que los controles, pongamos una cinta adhesiva, algo que no sea fácil de quitar, ¿no? Y por supuesto que si hay algún accidente, es urgente llevarlo al servicio de emergencias para que se le haga un procedimiento y se evite complicaciones, se salve la vida de nuestro pequeño, ¿de acuerdo? Entonces es un tema bien importante. Bueno, por último les quiero hablar del tema que quedó pendiente la semana anterior sobre el tratamiento de la hipertensión. Y de lo que quiero hablar primero es sobre un poco de la evidencia que hay sobre el cambio en el estilo de vida, que se ha visto que tiene un impacto importante en reducir los niveles de presión. Es decir, fíjense bien, en México hay más o menos entre un 25, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, el ENSANUD, cifras, fíjense, del 2016, por lo tanto la del 2021 que no tuve acceso, debe haber más, pero estamos hablando que entre unos 25 o unos 30 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial. De estos 30 millones, más o menos creemos, o creen ellos, que el 60% no lo sabe. Y del restante, solo la mitad toma tratamiento. ¿Eso qué significa? Que hay un número por millones de pacientes hipertensos que lo son y que no lo saben. Y que probablemente se den cuenta hasta que tengan un daño permanente. O hasta que desgraciadamente tengan una complicación que sea mortal o que sea una complicación que les genere una secuela o un daño permanente. ¿Cuáles son los problemas de tener una hipertensión? La hipertensión, les había yo dicho en el programa anterior, es el asesino silencioso, porque no te das cuenta, porque tú crees que un pequeño dolor de cabeza es pasajero, porque no sientes nada, ¿no? Prácticamente. Es por eso que recomendamos hacer tomas de presión arterial de manera aleatoria,
1, 2, 3 veces por año, cuando nos vemos en la calle, si vamos con el doctor. Tomémoslo la presión, no pasa nada. No tengamos miedo a la búsqueda, porque siempre será mejor a tener un problema a tiempo. Entonces, de hecho, esa es la única estrategia que tenemos como prevención. Además, bueno, más bien como identificación, ¿no? La manera de tomar la presión de manera aleatoria. Porque sí hay otras cosas que podemos hacer para mejorar, evitar o disminuir el riesgo de padecer hipertensión. Ahorita lo vamos a abordar. Es parte del tratamiento, además. Entonces, es importante la detección, es importante saber si tengo o no hipertensión y es importante hacerme tomas o medidas aleatorias de mi presión, aunque yo me sienta bien, aunque yo sepa que estoy sano, ¿no? Esto se debe de hacer a todas las edades, incluso los niños también se deberían de tomar la presión. Es muy raro que un paciente pediátrico tenga hipertensión. Normalmente sí tienen síntomas pero esta es una enfermedad que se presenta más en los adultos. Es una enfermedad de grandes, a partir de los 40 años, pero gente mucho más joven y cada vez lo vamos viendo más. Tiene hipertensión y hay múltiples motivos para ello. Los factores de riesgo para presentar hipertensión hasta el día de hoy, el 30% se ha determinado que son factores genéticos. Hay una gran cantidad de decenas de mutaciones genéticas que hacen que aumente la presión. Hay polimorfismos, cambios genéticos, genes aberrantes, mutaciones, etc. ¿Sí? Pero solo es el 30%. El otro porcentaje se debe a nuestro estilo de vida. Y es por eso que la hipertensión ha ido cambiando y ha ido aumentando con el paso de las décadas. Uno de los grandes problemas que está asociado a hipertensión es la obesidad. Los pacientes obesos son pacientes que necesitan más volumen de sangre, más presión dentro del vaso sanguíneo para llevar todo esto que platicábamos, que eran nutrientes, oxígeno, productos de las células, sacar los desechos, las toxinas. Pues naturalmente tiene que bombear con mucha más fuerza para romper la resistencia, todo ese peso que le echamos encima a los vasos sanguíneos, y el vaso tiene que meter más presión para que no se colapse, ¿no? Es como si lo estuviéramos apretando, ¿no? Con el peso, los kilos que traemos encima además. Entonces eso genera hipertensión. ¿Qué más genera hipertensión? Tener una mala salud renal. O sea, si tenemos problemas renales crónicos, no nos atendemos, vamos a tener hipertensión. Si no cuidamos a nuestros riñones, también vamos a tener problemas de hipertensión. Si no tomamos suficientes líquidos y hacemos una adecuada depuración renal, también es un factor de riesgo para hipertensión. Si tenemos diabetes, es un factor de riesgo para hipertensión. ¿Y por qué la diabetes? ¿O por qué también el problema con el colesterol y los triglicéridos? Son dos ejemplos clásicos y muchas veces el mismo paciente tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia o hígado graso y todo está relacionado. Si tú eres un paciente obeso, tienes o deberás de tener grandes cantidades de grasa en tu sangre, y la grasa el cuerpo trata de absorberla y metabolizarla y almacenarla para que cuando tenga necesidad de utilizarla va al almacén, ¿no? El almacén se va a llamar hígado, el primer almacén, pero tenemos otros almacenes donde deposito fuentes de energía y la grasa es una de ellas, ¿no? El otro almacén se llama tejido graso, o la grasa que tenemos, grasa abdominal, ¿sí? Grasa en cualquier lado. Entonces por supuesto es una fuente de energía, pero cuando nosotros guardamos en exceso es un verdadero problema. La grasa se acumula, la grasa que comemos, en forma de colesterol, y el azúcar, el exceso de azúcar que comemos, se acumula en forma de triglicéridos. Y todo lo vamos a tener en la sangre y en los depósitos grasos o en los almacenes de los tejidos. Entonces, cuando hay una gran cantidad de colesterol y triglicéridos en la sangre, van formando placas
que se van pegando alrededor de los vasos sanguíneos y alrededor de los órganos. Entonces es un órgano que está cargando un peso muy importante encima, que se está, literalmente se está estrangulando con el peso, se está aplastando, y también llega menor flujo sanguíneo, porque si nosotros tenemos un calibre de un vaso sanguíneo, hagan de cuenta que es la llave de su casa, y ustedes la abren, está nueva y empieza a salir una gran cantidad de agua, pero conforme se va tapando, va disminuyendo, y llega un momento en el que el flujo que sale no les alcanza para bañarse o lavarse las manos. Pues eso es lo mismo que pasa. Y entonces o falla el hígado, o falla el riñón, o falla el corazón y nos da un infarto, una insuficiencia renal, un accidente cerebral vascular, ¿no? Entonces ahí están las verdaderas complicaciones, ¿sí? O de plano, la cantidad de sangre o la presión que tiene que bombear el corazón para romper esa resistencia es tan grande que rompe el vaso en algún otro lado y tenemos una hemorragia. Y así de fácil ahí están las complicaciones de la hipertensión. Por lo tanto, requerimos hacer cambios en el estilo de vida. Está confirmadísimo, perfectamente bien confirmado, que hay que hacer o cambiar la alimentación, que hay que cambiar los hábitos de ejercicio, fumar, o más bien dejar de fumar, comer más saludable, comer menos sal. Ahí están 5 cosas que son estilo de vida, ¿sí? El sedentarismo, ¿sí? La comida con exceso de sal, el tabaquismo, lo que nos comemos o las grasas que comemos en la dieta y la actividad física. Entonces, por lo tanto, la primera parte y la parte fundamental, tanto para evitarlo como para tratar la hipertensión, es el cambio de estilo de vida. Y se ha demostrado que simplemente cambiando el estilo de vida, un paciente que tiene hipertensión leve va a remitir y ya no va a necesitar ningún tratamiento. Si tú bajas de peso, bajas tu presión, bajas tus problemas. Por lo tanto, es recomendable comer frutas, verduras, ¿sí? Proteínas, carne y evitar las grasas. Claro, habrá gente que se va a encargar de darte un programa dietético. Este programa no es para eso, pero sí es para hacerte notar y hacerte entender que es importante que modifiques tu alimentación. Deja de comer chatarra, deja de comer azúcares, panes de dulce, las donas estas que tanto no te gustan de Krispy Kreme, ¿sí? Deja de comer y de echarle azúcar a todo, refresco, papitas. Todo eso es veneno y nos está matando. Te está matando, te está haciendo obeso, te está dando hipertensión, te va a dar un problema mayor. Eso hay que cambiar, hay que hacer ejercicio prácticamente diario. Caminata, no es necesario que te mates en el gym, que corras 5, 10, 30 kilómetros. Camina 30 minutos al día y le vas subiendo conforme va aumentando tu progreso hasta que puedas correr algo. ¿No te gusta correr? Bueno, entonces haz ejercicios en tu casa. Hay ejercicios que son de alto impacto que se llaman HIIT. Ejercicios donde ni siquiera necesitas un gimnasio o algo, simplemente el piso o un tapete en tu casa y quemas energía y te estás activo, ¿sí? Haz pesas con tu propio peso, no necesitas ir al gym tampoco. Si quieres otra cosa, nada. ¿Sí? La natación es excelente también. ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta jugar básquetbol? Juega, haz algo. Deja de comer sal. 3 gramos es lo que deberíamos de comer como máximo al día, o sea, 3 gramos es muy poquito, ¿ok? Entonces, si uno consume más de 3 gramos al día, aumentamos el riesgo de hipertensión, ¿de acuerdo? Revisiones periódicas, mide tu azúcar periódicamente, son simples muestras, unas gotas de sangre, no necesitamos tanto, ¿ok? Entonces, esa es la parte fundamental del tratamiento. Y la otra, que es la que tenemos que ver los médicos, es naturalmente los medicamentos que van a disminuir la presión con la que se contrae el corazón, la presión con la que el vaso sanguíneo se encuentra o la resistencia, el volumen de sangre que está circulando. Entonces, para eso utilizamos medicamentos, ¿sí? Como hay muchos nombres, no vamos a hablar de nombres,
pero sí hay diferentes grupos de medicamentos, ¿no? Hay unos que se encargan, que son los más viejitos, de hacer que el corazón tenga un ritmo más constante, no se acelere, no esté taquicárdico, no se contraiga con tanta fuerza, que no tenga arritmias, que se mantenga latiendo de manera regular. Hay otros que se encargan de tener una función renal incrementada y orinar el exceso de líquidos, o que no absorba tanta sal, sino que la orine. Hay otros que se van a encargar que el vaso sanguíneo se dilate. Y entonces todo esto hace que la presión disminuya. La adecuada mezcla depende de cada quien y de las condiciones constitucionales de cada quien y su estilo de vida. Por lo tanto, no te voy a recomendar que te tomes un medicamento, sino que vayas con un médico para que te haga una completa valoración de todo esto que estamos haciendo. Que mida tu colesterol de alta densidad, que mida tus triglicéridos, que mida una serie de factores, cómo está el funcionamiento hepático, renal, muchas cosas, ¿ok? Vamos a ver qué comentarios tenemos para hoy. Miriam nos cuenta, gracias Miriam. Dice Miriam, doctor, ¿se requiere estudiar medicina para participar y ser parte del programa o es libre? No, realmente no. No hay que ser médico. Estoy buscando gente creativa, ¿no? Carreras afines al tema de la creatividad, pero que tengan o que estén interesados en algo que tenga que ver con salud. Dice, doctor, si en dado caso se envenenó mi hijo con pilas o con algún líquido, ¿qué puedo hacer en lo que llegamos al hospital? ¿Hay algo que debamos hacer como padre o no? Gracias. Gracias, Cecilia. La verdad es que hay que ir al hospital. Ahí es donde van a hacer. Si necesita, por ejemplo, que ingirió un líquido que es cáustico, ahí se van a encargar de hacer todo lo necesario para neutralizarlo, o si se puede hacer un lavado gástrico se hará. O sea, no siempre se puede hacer lo mismo con todos los líquidos, ¿no? Y por supuesto que para la pila o cualquier objeto extraño es mejor no manipularlo. Max dice, doctor, ¿podría repetir por favor lo que podríamos hacer si nuestro hijo se intoxica? ¿Y qué juguete recomienda para que sea saludable para ellos? Gracias por el tema y el programa, Max. Gracias, Max. Recomiendo entonces, Max, que sea cualquier juguete, pero que tenga vamos a llamarle el tornillo de seguridad, ¿no? Todas las tapas de los juguetes deben o deberían de tener un pequeño tornillito que solo los papás con un destornillador podemos quitar y poner. Y esto hace que sean muy seguros. Y si por algún motivo, alguna circunstancia, alguno de los chicos consume un líquido, una bebida o un objeto extraño, llámese pila o una moneda, lo recomendable es llevarlo inmediatamente a urgencias, ¿sí? Si ya saben dónde está, pues, en el estómago, si no, para empezarlo a buscar. La gran mayoría de los objetos son radiopacos, es decir, que en una radiografía sale la localización, ¿no? Doctor, dice Carlos, doctor, ¿cómo puedo saber si tengo la presión alta o baja? ¿Cuál es la diferencia? Y si se puede tener ambas. Ok, Carlos, gracias. Presión alta es cuando la presión del corazón en la que late nos marca en el aparatito arriba de 140/90. De esas dos cifras, las dos pueden estar altas o solo una, la superior o la inferior, y cada uno nos da un problema diferente, pero como regla general, todo que esté arriba de 140/90 es presión alta, y presión baja depende aquí sí si es hombre o mujer, porque las mujeres manejan cifras más bajas, pero podemos decir que ya cuando una presión baja de, no sé, 60, es decir, cifras de presión de 90-60 en alguna mujer o en un hombre pueden ser normales, pero cuando baja a 70, 70-50, ya estamos hablando de una presión que está baja y nos damos cuenta porque nos sentimos débiles, cansados, agotados. Y en el caso de una presión alta, tenemos un dolor de cabeza, sentimos como la cabeza late
literalmente, cluc, 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 ¿no? Cómo nos duele importantemente, puede ser la base del cráneo, es un dolor muy característico. Ok, le mando un saludo a Fabiola Ochoa, que nos está viendo, a Miriam Basilescu también, saludos a ambas, gracias. Dice Gloria, no soy obeso ni paciente renal y soy hipertensa por el corazón. Un número importante, y lo decíamos, Gloria, 30% pueden tener alteraciones genéticas y lo heredan. Y un número importante también no tiene una causa aparente. Y entonces les llaman hipertensión esencial. ¿Ok? Pero la causa no está clara. Bueno, vamos a ver si tengo algunas otras preguntitas. Aquí tenemos unas más. Estas nos las mandan de Imperfecto. Luis dice: mañana es el aniversario del programa. Muchas felicidades, doctor, de la familia de la Caridad Hernández. Muchas gracias para la familia de la Caridad Hernández. Raquel Gil dice: hola, doctor, lo felicito por sus años al aire y con un programa bueno y de calidad. Raquel, muchas gracias. Panda Rojo dice: ese doctor, muchas gracias porque siempre está atento con todos aquí. Su programa me late un buen y lo escucharé los 19 años que durará. Al 20 quizá ya no lo escuche porque ya me sabe de los temas. Jajas, dice, no es cierto. Del año 20 en adelante me sentaré con mis nietos a escucharlo, claro que sí. Pues Panda, muchas gracias, de verdad. Esperemos que dure sí todos los años que sea necesario. Patita Lastimada dice: lo quiero mucho, doctor, un saludo, felicidades por el cumpleaños del programa. Gracias, Patita Lastimada, también un abrazo con mucho cariño. Rafael Piña dice: buenas tardes, quiero felicitar al doctor del Río por excelente programa y pues a seguir creciendo. Muchas gracias, Rafael. Natael dice: yupi, llega un nuevo año, felicidades a su programa, al doctor Gus del Valle, que amo como siempre, terminará. Creo que lo leí mal. Al doctor Gus Valle, que amo como siempre, terminará. Y a ti, Jaime, mis respetos. Pues muchas gracias, Natael. También le mando un saludo a Gus, que siempre también está por aquí muchas veces y que es parte fundamental de este programa. Y ya saben que ahorita se quedan con su cápsula. Búsquenlas también, sus cápsulas están en Spotify y también en el Facebook Live y en el YouTube, toda la información. Sus cápsulas están ilustradas, con algunas imágenes de lo que está hablando, están muy atractivas, muy padres. Ivette Guillermo: doctor, hay una persona que conocí hace poco y bueno, palabras más menos, le vi unas manchas con marcas de barritos en su abdomen. Total que me asusté y como pude me zafé de la situación. ¿Cómo saber que las marcas son de la viruela del mono? No son marcas, son vesículas, o sea, como lo de la varicela, pero más grande. Y la verdad es que todo el cuerpo está lleno, así que si viste una o dos, seguramente no es viruela del mono. Yesenia Romero dice: felicitaciones por su programa. La duda es, ¿por qué no una vacuna universal en muchos países? Y en México hay protestas buscando la vacuna universal contra la viruela del mono. El tema es que no alcanza el número de vacunas que hay en reserva de la viruela humana para vacunar a viruela del mono. Por eso ni siquiera tenemos acceso a la vacuna de la viruela. Ilse Arroyo dice: yo sí quiero que me vacunen. Si tengo 32 años, ¿puedo pedir que me vacunen contra la del mono? No, porque eres una persona sana y no alcanza el número de vacunas que hay ni siquiera para los americanos, así que pues no te van a vacunar, Ilse. Miguel Hernández dice: hola, doctor, buenas tardes, ¿qué piensa de la vacuna Abdala? Estaba viendo que ha sido admitida por la OMS y pues hoy México dijo que traerá como 9 millones de vacunas, pero pocos países en el mundo la han autorizado. México es de ese mínimo número. La verdad me da mucha incertidumbre y yo no se la pondría a mis hijos.
Así que hasta no tener más información, hasta no ver los estudios, hasta no ver por qué no la han aceptado en otros países, no la utilizaría, ¿no? Lo mismo, pues en muchos países las vacunas chinas no se han aceptado porque no están debidamente aprobadas, no tienen información. Hay ciertos puntos. Ciertamente hay muchos intereses económicos, pero hasta no tener mayor información no podría decir nada más. Mariana Rodríguez dice: felicidades por su aniversario, muchos años más, doctor. Yo soy hipertensa, tengo medicación desde hace 8 años, pero la doctora dice que ya es de por vida. Una vez dejé de tomar la medicación, qué mal me sentí. Solo quería contar la anécdota. Mariana, si tú tienes sobrepeso, obesidad, baja de peso un 10% y vas a ver que a lo mejor si no quitamos o logras quitar los medicamentos, los vas a reducir muchísimo. Claro que es de por vida. Sí. Orlando Meraz dice: la hipertensión es hereditaria. Felicidades por el programa. Pues no tanto que sea hereditaria, pero es un factor de riesgo muy importante. Entonces, aquí poblaciones como afroamericanos, latinos, somos poblaciones hipertensas con mayor riesgo por naturaleza. Hillary dice: el cáncer y la hipertensión, pésima combinación. No, bueno, sin duda, Hillary, cáncer e hipertensión, pues peor. Luili dice: la hipertensión mató a mi abuelo. Yo lo siento mucho, Luili. Pero así como tu abuelo, a miles y miles y miles de personas al año mueren por hipertensión. Gloria Gabriela dice: eso de las pilas parece muy chistoso pensarlo, pero es grave y es que es súper común, igual como se comían las monedas. Pues sí, nada más que la moneda no quema, pero sí es cierto. Gracias, Gloria. Diana dice: las pilas de litio, o sea, todas las que están en todos los aparatos de la casa, todas, absolutamente todas las pilas. Gerardo Mena dice: buenas tardes, tengo medicamento para hipertensión y para triglicéridos. Los dos siempre tienen que ir juntos. Si tus niveles de triglicéridos están normales, es muy probable que no los necesites. Pero el otro día estaba platicando con el cardiólogo y si hay alguna placa de ateroma que está en un lugar que puede desprenderse e ir a tapar una arteria de tu corazón y que te dé un infarto, probablemente sí lo tengas que tomar toda la vida, porque eso está evitando que se suelte esa placa y se vaya como un émbolo, un tapón, un coágulo y que tape algún vaso coronario principalmente o en el cerebro, que son los más chiquitos. Jimena Sánchez: yo conocí una pequeñita que comió una pila y no la volvimos a ver. Era hija de una vecina de la privada. Pues yo espero que esté bien la pobre. O a lo mejor si no la volvimos a ver te refieres a que no le fue tan bien. Bianx dice: no entiendo qué es diastólica y sistólica, en dónde se mide y las mediciones. Digo, es un aparato que se usa común, pero no sé la diferencia. Estos términos es sistólico, sístole es cuando el corazón se aprieta, se contrae, y diástole es cuando se relaja. Y se mide en la presión alta, o sea, el valor superior. Cuando se contrae es cuando alcanza el máximo valor, es cuando aprietas el corazón, la diástole, y cuando lo relajas es la sístole, que es la presión baja. Eso es más o menos. Gus Valle, muchas felicidades por tus logros y por informar verazmente al público sobre las cuestiones de salud. Gus, mi estimado y querido Gus, muchas gracias por estar ahí. Recuerda que tú eres parte de este programa. La gente te quiere, te busca, te reconoce también tu trabajo, así como yo lo hago. Muchas gracias por tu apoyo. Y últimas dos. Dice: doctor, muchas felicidades. Soy nueva en su programa. Aquí me quedaré por su contenido y forma de explicarlo. Fernanda, gracias. Doctor, ¿la hipertensión arterial se cura o es una enfermedad de por vida? Carmen, gracias, Carmen. Si logramos cambiar el estilo de vida, bajar de peso y esto, puede ser que si es una hipertensión leve, remita por algunos años o a lo mejor de por vida. Pero hay que cambiar los hábitos. Y si no se logra, sí es de por vida tomar medicamento. Doctor, ¿cómo podemos saber si tenemos presión alta o baja en los aparatos de la casa? Luego los usamos y no sabemos. Si tu aparato marca más de 140-90, es una hipertensión. Si marca de 100
130 a 140 y la otra presión de 80 a 90, hay que tener cuidado y hay que estarla monitorizando porque se está elevando y está en una franja peligrosa para hipertensión. Bueno, pues padrísimo. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. El programa se fue como agua, rapidísimo. Estoy muy contento por tantos comentarios, por sus felicitaciones. Sean felices, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con algún tema también de especial interés. Un abrazo. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.